Hola, profe, Barrio Nuevo, Antonella. Y bueno, quiero explicar un poco más o menos qué fue lo que entendí yo de los temas que estuvimos viendo. Y en un principio, bueno, explicar esto de que la verdad define lo incorrecto y lo correcto. Y a través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un sistema de normalización. El sistema de normalización implica normalizar y controlar a los individuos para que cumplan un rol dentro de un cuerpo social. Este proceso de normalización se realiza a través del lenguaje y el lenguaje vendría a ser lo que define el discurso. El discurso en sí es cualquier cosa escrita o dicha y que pertenecen a un área de conocimiento técnico y provistos de un saber específico. Con respecto un poco a lo que es la biopolítica y lo que es el biopoder. La biopolítica es, si bien, o sea, bueno, sabemos que la ideología requiere un control del cuerpo del individuo, la función de la biopolítica es tratar de que los cerebros se autocontrolen. En cambio, el biopoder es la gestión total, digamos, de la vida. Por otra parte, Foucault tenía como, hacía como una referencia a lo que eran las cárceles y las escuelas y la relación que había entre ambas con respecto a esto de un sistema, de, un, de una vestimenta, de reglas, de normas, de horarios. Entonces hacía referencia a lo similar de cada uno. Eh, y bueno, y un poco la relación del poder. Después hablamos de lo que es el micropoder, que eran poderes que se hallaban presentes en el cuerpo social y que se utilizaban con intenciones, se utilizaban en instituciones, en espacios productivos, plazas, familiares, o sea, los micropoderes están en muchos ámbitos. Entonces ellos hablaban. Por otra parte, usted nos preguntó qué era lo normal o cómo se definía lo normal. En sí sabemos que lo normal existe porque es lo contrario a lo anormal. Entonces, tenemos esta antítesis de muchas cosas, como que el médico cura a los pacientes, que el psiquiatra atiende a las personas que están locas, eh, como, como las leyes o la policía vendría a reprimir a los ladrones o a los que hacen malas cosas. Entonces, sabemos que existe la normalidad solo porque está la anormalidad. Por lo tanto, lo anormal define lo normal. En fin. Con respecto a lo que es el biopoder y la biopolítica, yo separé en dos partes. Y por un lado puse que el biopoder es el poder que se ejerce sobre el cuerpo de las personas. Y el biopoder es más social, digamos. Es social comunitario de origen, perdón. El biopoder es como individual y se origina lo que es la disciplina. En cambio, la biopolítica es cuando es social o comunitario. Entonces ahí se da origen a la biopolítica. Ahí está mejor. Bien, cuanto a la biopolítica es la normalización del cuerpo social, ¿no es cierto? El control de la mortalidad, las creencias, la productividad, la salud, el sistema de salud y el poder soberano. El poder soberano, el poder soberano es dejar vivir y hacer morir, ¿no es cierto? Condenar al criminal con la pena máxima y hacer la guerra. En cambio, el biopoder es al revés. Es hacer vivir y dejar morir. En este hacer vivir es donde está lo del poder sobre el cuerpo.
Con respecto al siguiente video, me pareció algo muy importante de explicar con respecto a lo que es identidad, subjetividad, cuerpo y poder. La mujer que hablaba en este video explicaba mucho sobre su trabajo con respecto a las cárceles en las que hay mujeres trans y que no se reconocía o no se le daba importancia tal vez a su elección de género. Y también esto de las relaciones de poder, porque en sí tampoco hay como una educación a la gente que trabaja en esos lugares, por ende también los trataban como su nombre masculino. Eh, y para ellos era un sufrimiento, o sea, es un sufrimiento con respecto a eso, que no se reconoce la elección sexual que tienen, a las violaciones, a que muchas trabajan con su cuerpo. Entonces había violaciones físicas y violaciones verbales. Yo entiendo que por lo que vi, por lo que logré entender este video, que me pareció sumamente importante, es que el cuerpo como una intercepción de lo biológico, y me pareció muy importante esto, una intercepción de lo biológico, pero también de lo psicológico, de lo social. Para mí el video en sí plantea el no reconocimiento de las personas como mujeres trans y la identidad elegida, la violencia sexual y verbal, el hecho erróneo de que se encuentren en un reclusorio masculino. En eso creo que hay un gran error y supongo que es algo que todavía nos falta mucho como sociedad por trabajar y esperemos en algún momento cambien. Las prácticas corporales, eso fue una de las otras preguntas que estaban dentro de las guías y yo lo definí como un sistema complejo de acciones y ajustes que interactúan en un contexto, en un momento histórico y en un contexto en particular. Llegamos a lo que es el poder de la biopolítica. Como el Estado recurre a ciertas tecnologías para el control social y el de esos cuerpos no hegemónicos, para los que reconoce la variabilidad de género. ¿Y qué vendría a ser en este caso el género? Está explicado como clase, un tipo o especie, pero también significa sexo. Y es un filtro para la cultura. Y se utiliza como filtro, identidad y manera de relacionarse. También está en el cuerpo, en la psique y los deseos, en las pulsiones. Y también en las relaciones sociales. No son propios del sexo, sino de una construcción social que puede variar. Para esto también necesitamos una respuesta de equidad, que es igualdad con reconocimientos de las diferencias. Equidad no viene a ser que nosotros le demos a todos por igual, porque en ese caso sería igualdad. La equidad es darle a cada uno lo que cada uno necesita. Después, relevancia de la perspectiva de género. Lleva a visibilizar las injusticias que tienen como causa el pensar que existen cosas propias de los hombres o de las mujeres, diversidad sexual, prostitución, trabajo doméstico, igualdad de sexo. El feminismo en sí es una teoría de igualdades mínimas que buscan la igualdad para todas las personas. Por otro lado, hablamos de los hechos históricos que habían pasado con respecto a los derechos de la mujer y en sí marqué dos cosas importantes. Primero, en el siglo XVIII, a Mary Wollstonecraft y Olimpia de Gouges. Sí. Una de ellas, primeramente, presentó su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, donde se postulaban derechos como la dignidad, derechos liberales y libertades de todas las mujeres. Por otro lado, después de que falleció Olimpia, Mary Wollstonecraft publicó su libro de la reivindicación de los derechos de la mujer, proponiendo que la mujer tenga los mismos derechos y a la vez que tenga los mismos derechos en educación, en política y en su trabajo. Y a la vez que se juzgara con los mismos parámetros que los hombres.
Por otro lado, en el siglo XIX, el 8 de marzo de 1857 ocurre la huelga en esta fábrica donde trabajan todas mujeres y se exige el derecho al trabajo y las condiciones de trabajo más humanas, en el que murieron 180 mujeres. Ay, perdón. El primer congreso en el mismo siglo, el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, se aprueba el trabajo profesional de las mujeres. En el siglo XX ocurre la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Se declara que todos los años se celebraría el Día de la Mujer el 8 de marzo de 1911. Hubo marchas exigiendo el derecho al voto, a cargos públicos y el fin de la discriminación del trabajo. En 1952, la ONU instituye el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En 1953, en México, en una publicación aparece el decreto del derecho al voto femenino y el derecho a que sean votadas para un cargo político. En 1975 se celebra la primera conferencia de la mujer y en 1976 el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer pone en ejecución proyectos que integran a la mujer en los proyectos en procesos de desarrollo. Es un montón. Como otras fechas importantes también puse en 1892 que se abre el comité en contra de la discriminación de la mujer. En 1993, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. La ONU toma medidas para combatir la violencia hacia la mujer y la violencia en general. Y en el siglo XXI, en 2008, el 8 de marzo, el Día de la Mujer también, el Instituto Nacional de las Mujeres. Se abre el Instituto Nacional de las Mujeres. En 2002 se exige que el 30% de las personas a cargos políticos fueran mujeres. Que esta cifra después aumenta y actualmente estamos en un 50 y un 50%. En 2007, la independencia económica y valoración laboral. Bueno, estos fueron muchos de los temas que fui leyendo, lo que yo entendí y lo que para mí consideré importante. Espero que haya explicado bien, que les sirva mi video y que cumpla con el pedido de la consigna. Bueno, muchas gracias, profe.